Hola, soy Rich Espinosa y en esta ocasión te voy a hablar de las noticias. ¿Qué son las noticias? Las noticias son básicamente informar a las personas de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que posiblemente pase. Ahora, ¿es bueno o no es bueno ver noticias? Como por qué Rich Espinosa se toma su tiempo para hacer un video de esto. Es perjudicial para la salud. Es perjudicial para la salud y tú dirás, ¿eso qué me afecta? Te afecta mentalmente y si estás mal mentalmente vas a estar mal en todo lo demás. Piénsalo así, las noticias solamente dicen cosas negativas, jamás en un noticiero que sea para el público en general vas a encontrar una noticia positiva. ¿Y esto por qué sucede así? Es bien sencillo, remontemos a la época de las cavernas hace millones de años. Si tú salías de tu cueva e ibas a buscar alimento, corrías el riesgo de que un dientes de sable te comiera. Y si te encontrabas con un dientes de sable y no huías, te quedabas ahí, era inevitable que te comiera un dientes de sable. Y esas personas que se los comió un dientes de sable no dejaron descendencia y no quedan ni rastros de ellos, a excepción de la panza de ese dientes de sable. Piénsalo así, todo lo que fuera una posibilidad negativa, todo lo que estuviera relacionado a mal y todo lo que fuera posible negatividad, tenías que ponerle atención. Pero estando en pleno siglo XXI, seguir viviendo con el chip de la época de las cavernas es totalmente un fracaso. Piénsalo. Las cosas no son así, las cosas ya no suceden como antes. Si ahora sales a buscar alimento y no lo encuentras, no tienes ese miedo de que tu familia ya no esté en casa, tu familia va a seguir ahí, tu familia va a estar ahí. Y ahora, en pleno siglo XXI, si tú siembras algo, existiendo tantas cosas para que pueda crecer, si se te muere es una irresponsabilidad tuya, no depende de la naturaleza. Ya no tienes que vivir con el chip de antes estando en el chip de ahora. Ahora, ya dije que las noticias se enfocan en cosas negativas y el chiste de todo es que tú tengas criterio de saber si las noticias son ciertas o si las noticias no son ciertas. Si llegan y te dicen que en la calle donde tú estás viviendo han matado a 50 personas y eso tú lo ves publicitado en el periódico, en las noticias, en internet o en cualquier lado, pero tú vas a tu casa, llevas viviendo ahí 30, 40, 20, 10, los años que tengas viviendo ahí y jamás han matado a nadie, jamás le han robado a alguien y jamás ha pasado algo malo, ¿cómo les vas a creer al noticiero? Tienes que meter tu criterio. Si el noticiero está diciendo todo eso, pero tú estás viendo otra cosa, ¿le vas a creer? Piénsalo así. Si ese noticiero algún día se enteró de que por ahí robaron a fulanito, el noticiero no se va a poner a pensar en el otro millón de personas que han pasado por esa calle y no les sucedió nada. Se va a enfocar solo en esa una, dentro de ese millón de personas, y lo va a publicar. Y como todo el mundo se entera de que ahí robaron a una persona, ya no van a volver a ir ahí. Pero tú que estás viviendo ahí, tú que estás viendo la realidad como es, ¿te vas a cambiar de casa solo porque dijeron que robaron a uno? ¿Solo porque dijeron que alguien se cayó en la banqueta y que es de lo peor ese piso? ¿Te vas a cambiar de casa por eso? El chiste de las noticias, que quiero dejar aquí bien en claro, es que no tienes que dejar de verlas, pero es preferible que no las veas. Aunque si las sigues viendo, tienes que meter tu criterio para saber si algo es cierto o si algo no es cierto. Si no metes tu criterio y simplemente crees lo que otros dicen y crees lo que la publicidad masiva dice, ya fracasaste. Y es bien sencillo todo, o sea, hay noticias que te informan de que tal escuela es lo peor, de que tal escuela es lo mejor, pero una vez que tú entras a esa escuela te das cuenta de que es un asco de escuela, de que posiblemente tenga los mejores alumnos, pero los profesores son muy malos, de que posiblemente sea viceversa, tenga los mejores profesores, pero los alumnos son muy malos. No te dejes guiar por lo que todo el mundo dice, no te dejes guiar por lo que otras personas te dicen, porque esas personas ten por seguro que sus fuentes son estas noticias y estas noticias no tienen fuentes, simplemente quieren vender, simplemente quieren publicitar, simplemente quieren seguir viviendo y para vivir viven a costa de meterle miedo a los demás. Tú piénsalo y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si una empresa tiene 1000 libros y de los 1000 libros no se vende uno, las noticias podrían decirlo de la siguiente manera: tal empresa es un fracaso empresarial porque no vendió un libro. ¡Au! No vendió uno, ya. Es el fracaso de empresa, lo peor del mundo. Pero dime cómo es en realidad lo que deberías de ver. Una empresa vendió 999 libros de 1000 posibles. Tuvo 99.9% de éxito. Es la misma noticia, pero vista desde dos puntos de vista diferentes. Si tú si fueras un inversionista o si tú tuvieras que comprar un libro de esa empresa, ¿lo comprarías? ¿Invertirías en esa empresa? Serías muy tonto si no lo haces.
porque alguien te dijo que era malo. Pero si tú estás viendo que esa empresa, todo lo que está fabricando lo está vendiendo, y si no todo, el 99.9% de lo que está fabricando lo está vendiendo, es porque es una buena empresa, es porque está haciendo un buen trabajo. Por supuesto que yo invertiría en esa empresa, y por supuesto que tú después de este video también invertirías en esa empresa, y por supuesto que comprarías sus libros. Pero simplemente quiero dejar en claro que la base de todo es que metas tu criterio en si vas o no vas a hacer algo con base en una noticia. Porque hay noticias que son buenas, pero esas noticias no se publicitan masivamente. Y piensa en la gaceta de la universidad en la que estás estudiando, o en la que está estudiando tu hijo, o en la que está estudiando tu primo o alguien más. Piensa esa universidad, ¿para cuántas personas son? ¿Cuántos pueden ser dentro de esa universidad? ¿5,000, 10,000, 100,000? Somos 120 millones de mexicanos en este país. Y en muchísimos otros, ten por seguro que sucede lo mismo. Las noticias buenas están enfocadas para menos del 1% de la población, y las noticias negativas, ellas salen en tele, salen en periódicos, salen en radio, salen en Facebook, salen en YouTube, salen en todos lados, porque a la gente no le importa ver buenas noticias, le importa ver malas, porque así lo relaciona con, a tal persona le está yendo mal, entonces si a él le va mal, a mí, que estoy viviendo jodido, quiere decir que hay alguien peor que yo, entonces me siento bien. La mayoría de personas que ven noticias solamente lo hace para gratificarse de que alguien está viviendo peor que él, para gratificarse de todo eso que está sucediendo y que a él no le incumbe. Pero, si tú quieres ser una persona plena, quieres ser una persona exitosa, no veas noticias. Yo tengo 6 años sin ver noticias y sigo vivo, estoy mejor que antes, porque antes yo me despertaba a las 7 de la mañana, estaba siempre el noticiero y escuchaba que había corrupción, escuchaba que había delincuencia, escuchaba que mataron a personas, escuchaba que un millón de situaciones. Yo iba a la escuela e iba frustrado, yo iba a mi trabajo e iba frustrado, a todo iba frustrado porque la situación está de la fregada. Pero dejé de ver noticias y seguía yendo a la escuela, seguía yendo al trabajo, seguía yendo con amigos, pero ya no iba frustrado. ¿Ves la diferencia? No te preocupes por cosas que son externas a ti, por cosas de las que de ti no depende. Preocúpate por lo que depende de ti. Preocúpate por las noticias que tú das al mundo, no por las noticias que el mundo te da a ti. Porque si vives enfocado en lo que está por fuera de ti, vas a vivir preocupado toda la vida. Porque toda la vida se mueren personas, toda la vida se roban libros, toda la vida estudiantes desertan de ser estudiantes, toda la vida personas se suicidan, toda la vida hay cosas negativas, toda la vida ha existido pobreza, toda la vida ha existido hambruna, toda la vida ha existido todo este tipo de cosas negativas. Pero tú puedes decidir si estar escuchando todo esto o esforzarte para tú salir adelante y hacer que esto se reduzca y se elimine. Porque si tú te enfocas en la noticia negativa, eres un fracaso. Pero si dejas de escucharla para después hacer que esa noticia negativa se extinga totalmente, eres una persona exitosa y podría ser considerada una de todos los puntas de México y el mundo que queremos que existan. Ahora, tú sabrás si seguir viendo noticias después de este video. Pero, algo que quiero dejar bien en claro es que si las estás viendo, velas con criterio. Y sin más que decir, soy Richie Espinosa y espero tu respuesta en los comentarios.